Bien, como les decía, estamos en este momento iniciando lo correspondiente a la primera videoconferencia que hemos llamado Las mujeres también tienen derechos. En realidad, lo que tratamos, como les decía, es poder tener un espacio en el que podamos compartir con ustedes algunas de las realidades que estamos enfrentando, ¿verdad? En nuestra sociedad, en nuestro país y también en general en el mundo que tiene que ver con el acceso de los derechos de las mujeres, ¿verdad? Como decía también al inicio de este espacio, este es un espacio en el que solamente lo compartimos como una charla, como una entrevista y por lo tanto una de las restricciones que tenemos acá es el uso del micrófono, ¿verdad? No se puede interrumpir a la persona entrevistada ni a mi persona, que en este caso soy la moderadora, puesto que esto tiene pues esta función, ¿verdad? Que es como una videoconferencia, pero sí tenemos activado el chat para que puedan realizar cualquier consulta que quieran hacer, comentario incluso, ¿verdad? Y tenemos en el transcurso de esta actividad, tenemos 3 momentos en el que vamos a hacer revisión del chat para ver si tenemos alguna consulta de alguna persona, comentario, y ahí es donde los vamos a leer. Siéntanse en completa libertad de comentar, ¿verdad? En relación con lo que están escuchando. Y como les decía también, este no es un espacio como lo acostumbramos en las tutorías, ¿verdad? Que tratamos propiamente la materia, ¿verdad? Este no es ese espacio, sino que, como les digo, este es un espacio para poder hacer análisis, comentarios de otra temática que ya ustedes van a ir viendo cómo es que lo organizamos para ustedes también. Lógico que tiene relación con el curso, con el tema del género y los derechos humanos, pero que en la medida de lo posible tratamos de que esto también se convierta en un complemento para ustedes también, ¿verdad? Y en el aprendizaje y análisis, que es lo que queremos lograr con este curso, ¿verdad? Que no sea meramente teórico, sino que también nos deje pues estos aprendizajes para poder ser un poco más críticos, autocríticos, ¿verdad? De nuestras realidades. Pues bien, me permito presentarme. Yo soy Ana Arce Sandí, soy trabajadora social y soy funcionaria también de la Cátedra de Trabajo Social y imparto también este curso de Género y Derechos Humanos ya de hace unos años, desde que el curso se empezó a ofertar en el programa de Humanidades. Y les doy entonces la más cordial bienvenida a este espacio. Desde la Universidad Estatal a Distancia, desde la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y propiamente de la Cátedra de Trabajo Social, les damos la bienvenida a este espacio, a este conversatorio y entrevistas sobre los derechos humanos y los derechos humanos de las mujeres. Este es un espacio que produce, como les decíamos, la Cátedra de Trabajo Social desde esta asignatura, que es la de Género y Derechos Humanos, que se ofrece en el ciclo de Humanidades. Como les decía también al inicio, soy trabajadora social, también tengo una formación en derechos humanos y educación para la paz y estaré como moderadora de este espacio. El objetivo de aprendizaje al que responde esta actividad es propiamente promover el análisis de la realidad mundial en torno al cumplimiento de los derechos humanos en general y de los derechos humanos de las mujeres, con el fin de que las personas estudiantes contribuyan en la equidad de género desde sus espacios individuales y colectivos, ¿verdad? Como decíamos ahora, todo esto guarda relación lógicamente con la parte teórica que tenemos que ver propiamente en el curso, pero que con estos espacios también pretendemos promover ese análisis de nuestras realidades, ¿verdad? En torno al cumplimiento de los derechos humanos. Pues bien, me permito darle paso en este momento a la presentación de la persona especialista que vamos a entrevistar y sobre todo explicarles un poco lo de la dinámica de esta actividad. Me permito entonces presentarles a Marilú Cerdas Guerrero.
Marilu es también licenciada en Trabajo Social y también cuenta con una maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz. Es graduada en licenciatura de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica y su maestría de la Universidad Nacional. La máster Cerdas Guerrero ha desarrollado su carrera profesional en diferentes ámbitos de promoción, prevención, atención y también investigación en temas de derechos de poblaciones, de distintas poblaciones, como lo es niñez, adolescencia, mujer, familia y otras materias como salud y pobreza. Desde hace un poco más de 15 años, la máster Cerdas trabaja en el Instituto Mixto de Ayuda Social, desde donde ha atendido múltiples situaciones relacionadas con la defensa y protección de los derechos, tanto de hombres también como lo sabemos, pero principalmente de mujeres. Bienvenida, Marilu. Buenas noches, es un gusto estar con ustedes en este momento, ¿verdad? Y tener la oportunidad de conversar sobre derechos humanos, un tema tan relevante, ¿verdad? Y que nos atañe a todas las personas, ¿verdad? Eh, entonces, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias, Marilú. Solamente antes indicarles que antes de entrar en materia, la dinámica que tendremos en este espacio, como lo dije también hace un ratito, consistirá en la entrevista que le realizamos a Marilú y bueno, los comentarios que vamos a tener, lógicamente ella como entrevistada y yo como moderadora. Vamos a hacer una pequeña presentación, un pequeño análisis de lo que han sido dos encuestas realizadas en nuestro país que tiene que ver con derechos humanos y derechos humanos de las mujeres. A partir de esto vamos a proceder pues a hacer el conversatorio, ¿verdad? Que más que una entrevista tal vez le podemos llamar conversatorio, ¿verdad? Para profundizar en este análisis con nuestra persona invitada, con esta especialista y tratando de vincular estos resultados que son de dos entrevistas realizadas, perdón, encuestas hechas en nuestro país hace unos años, recientes, pero hace algunos años atrás, y relacionarla con con la realidad que vivimos en nuestro país e incluso a nivel mundial. Trataremos, lógicamente, de hacer un análisis en general de los derechos humanos, pero también nos enfocaremos un poco en los derechos humanos de las mujeres y sobre todo en los grandes obstáculos y desafíos que tenemos también para poder avanzar en esta temática en nuestro país y en general en el mundo. Toda duda o pregunta o comentario, como lo decía también, tiene que darse a través del espacio del chat, ¿verdad? Solamente porque, como les decía, por la dinámica de una videoconferencia no se da la interrupción a la persona entrevistada y por lo tanto es solamente a través del chat. Entonces, vamos a empezar con este espacio y esperamos que sea realmente de mucho provecho. Yo voy a cerrar mi cámara para dejar solamente a Marilú en la presentación o en Marilú si nos puede dejar la cámara abierta, eh, pero yo solamente para ir viendo la presentación y pues las consultas. Pues bien. Em, Tenemos en primer lugar la encuesta nacional sobre derechos humanos en Costa Rica que se realizó en el año 2019. Esta es una encuesta realizada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos, que es el CIEP, la Defensoría de los Habitantes de la República y el Sistema de Naciones Unidas en el año 2019, que se realizó a una muestra de 1.178 personas, todas mayores de 18 años. Dentro de todas las consultas que se le hacen a estas personas, pues bien, hemos hecho pues un extracto, digamos, de lo más importante, ¿verdad? Y una de las consultas que se le hizo a las personas entrevistadas es que si tenían o no tenían conocimiento sobre lo que son los derechos humanos, ¿verdad? Y las personas contestaron, la mayoría, en realidad casi que la totalidad, que sí tiene algún conocimiento de los derechos humanos y que los podían lograr describir con las siguientes palabras, a través de las palabras igualdad, libertad, expresión, buen trato, paz, salud, ¿verdad? Entonces, con esas palabras, las personas entrevistadas contestaban esto.
Partiendo de esto, Marilu, yo sí quisiera ver si nos podrías ampliar por qué es importante, tal como esta cantidad de personas que fue entrevistada, que resumió que sí tenía conocimiento de los derechos, por qué es importante que las personas tengamos este conocimiento de los derechos humanos y cuál será la relación de poder saber que tenemos ese conocimiento y por lo tanto el cumplimiento de los derechos humanos. Perdón, Marilu, tenés el micrófono cerrado. Efectivamente, el conocer los derechos humanos, ¿verdad? Que son tantos como así hay diversidad de personas, nos permite poder defenderlos, nos permite poder luchar por ellos. Es, si no conocemos que algo está mal, difícilmente vamos a poder empezar a trabajar para corregirlo. Entonces, el hacer conciencia primero de qué son derechos humanos, ¿verdad? Nos va a permitir poder definir cuáles son los que tengamos que defender. Y ahí entramos un poquito con lo que este autor, Joaquín Herrera Flores, en algún momento nos define, ¿verdad? De lo que es el qué de los derechos, el por qué de los derechos y para qué de los derechos, ¿verdad? Entonces, efectivamente, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos derechos? Porque a través de ese derecho puedo recibir la satisfacción, ¿verdad? El bienestar, un bien específico, ¿verdad? Un bien exigible, eh, ya sea material o ya sea espiritual, moral, que para cada persona es importante. Por eso les digo que los derechos son tan diferentes a las personas como las diferencias que hay entre personas, entre grupos sociales, inclusive, digamos, a nivel de contextos históricos, ¿verdad? Eh, por el que, para qué es importante estos derechos, porque nos van a permitir tener un buen vivir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de los derechos podemos vivir, ¿verdad? Pero el para qué es, o sea, el poder tener una vida digna. Entonces, ¿qué nos permite a nosotros el conocer nuestros derechos? Nos permite poder luchar por ellos, nos permite poder apostar por una dignificación de las personas. Y bueno, el conocimiento con su cumplimiento también no solo está vinculado, como muchas personas creen, a lo que es el cumplimiento de las leyes, ¿verdad? Porque también las luchas sociales precisamente se dan para poder exigir el cumplimiento de derechos que no siempre están positivados, que no siempre están, eh, eh, por decirlo así, socialmente aceptados, que es lo que nos dice, ¿verdad? Por lo general, quien detenta el poder, ¿verdad? Que es un derecho y cuáles son los derechos que yo necesito, ¿verdad? Eh, por ejemplo, cualquiera podría pensar que las mujeres, con el derecho al voto ya hemos logrado muchísimo, pues sí, pero, o sea, no necesariamente eso es lo único que necesitamos y no necesariamente el tener el acceso a votar nos va a permitir legitimar todos los derechos que se supone que se obtienen al ejercer un voto. Sí, muchas gracias. Es un tema bastante interesante porque yo creo y nos pasa, tal vez me darás la razón, que yo creo que es muy cotidiano y muy normal escuchar que a veces más bien se cuestiona el hecho de que ahora se hable tan comúnmente de los derechos, ¿verdad? Porque a veces escuchamos que dice, bueno, pero es que tal persona tiene el derecho a tal cosa o estaba en su derecho y por eso hizo tal otra, ¿verdad? Pero a veces pareciera más bien que hay una percepción como contraria, ¿verdad? Como si más bien fuera negativo tener el conocimiento de los derechos, ¿verdad? Por eso es importante eso que nos estás diciendo de que realmente es parte de mejorar inclusive la calidad de vida, porque de lo que yo sé que es un derecho y que es parte de mi dignidad como persona, también lógicamente trataré en la medida de lo posible de estar mejor porque tengo un derecho a, ¿verdad? Entonces, a veces sucede que escuchamos, ¿verdad? En algunos momentos o espacios, sobre todo cuando son como demandas sociales, ¿verdad? Que tal vez se cuestiona, ¿verdad? De que, ay, ahora todos salen en grupo a reclamar o hacen tales manifestaciones o inclusive cuando hay ese tipo de reclamos, hay también comentarios negativos, ¿verdad? Que son personas que no tienen nada que hacer, que los que andan marchando es porque son unos vagabundos o porque para qué pelean eso, ¿verdad? Entonces,
Por eso es importante ahondar en esto, ¿verdad? De que este conocimiento más bien es en positivo, ¿verdad? Pienso yo Y es que desde una perspectiva emancipatoria. ¿Qué quiere decir emancipatorio? O sea, liberadora. Eso es un posicionamiento desde donde yo estoy siendo consciente de que hay algo que está mal, de que hay injusticia, de que, de que preciso, ¿verdad? No ha existido igualdad y por eso se han violentado los derechos de esas poblaciones. Entonces, creo que esa lectura crítica hace que lo que Ana nos comenta sea eh, cuando tenemos como ese choque, ¿verdad? De la persona o de los grupos que tal vez ya van adquiriendo conciencia de que esos derechos existen y que están siendo violentados y se enfrentan con otros grupos o otras personas que de repente todavía no han generado esa conciencia, porque los derechos no es que se violenten precisamente porque las personas solo quieran violentarlos, ¿verdad? Sino que a veces no existe esa conciencia y que esa violación de derechos nos trasciende, va más allá de una voluntad solo personal, ¿verdad? Tiene que ver con un montón de estructuras también sociales, pero el poder conocer los derechos desde esa visión emancipatoria y liberadora a nosotros nos va a poder permitir eh, aportar a que hayan prácticas sociales que se transformen, ¿verdad? O sea, que esta práctica que violenta los derechos que existen en este momento se pueda transformar en una práctica distinta, ¿verdad? Y que no atente contra esa violación, o sea, que no atente, perdón, contra esos derechos, contra ese bienestar de estas personas o de colectivos. sí, y muy importante esta visión también que nos das de que es esta posibilidad, ¿verdad? De emancipación, porque precisamente em, es lo que estamos viendo en este curso, ¿verdad? Es lo que estamos viendo por qué tenemos que analizar las luchas, ¿verdad? Sobre todo las feministas, pero que también están relacionadas con cualquier otra lucha por cualquier otro derecho humano, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que efectivamente guarda esa relación, ¿verdad? Los derechos como parte de poder lograr esa emancipación, porque lógicamente han tenido que pasar por todas estas luchas y porque lamentablemente han tenido que darse en función de algo negativo, ¿verdad? Que han habido personas que han tenido que fallecer por estas luchas, que han habido situaciones más bien que han sido hasta negativas, ¿verdad? Para poderlo convertir más bien en algo positivo o emancipatorio, ¿verdad? De ahí lo importante y que bien que lo menciona porque efectivamente es parte de lo que tenemos que ir comprendiendo, ¿verdad? Y tratando de hacer esta vinculación directa con la parte que estamos viendo en este momento del curso, que tiene que ver con esas luchas y ese conocimiento, ¿verdad? Desde esa importancia, ¿verdad? Para poder conocer los derechos humanos y esta relación con el cumplimiento, ¿verdad? Pues bien, continuando con la temática, sí, tenemos que también habíamos hecho el análisis de la encuesta nacional de percepción, la cuarta encuesta nacional de percepción de los derechos humanos de las mujeres en Costa Rica. Esta es una encuesta realizada por el INAMU en el año 2021 a 2.500 personas en el territorio nacional. Importante también hacer notar que este tipo de encuestas son importantes también y necesarias en el país, precisamente para hacer una lectura de qué está sucediendo, ¿verdad? En nuestro entorno, en nuestro país y sobre todo a la luz de lo que son los derechos humanos de las mujeres. En relación con esta encuesta, sí tenemos por acá un resultado, ¿verdad? Con lo relacionado con la percepción, porque recordemos que estas encuestas más que cuantitativas han sido cualitativas, ¿verdad? ¿Qué percibe la gente, sobre todo en el tema de derechos, ¿verdad? La mayoría de las mujeres, perdón, de las personas entrevistadas, lo que contestaron en relación con cuáles son los derechos que se le incumplen o que más se le violentan a las mujeres. Estamos hablando de menos de 3 años atrás, ¿verdad? Que se hizo esta encuesta. Las respuestas fueron las siguientes. Estamos hablando de los derechos que más se incumplen o que más se le violentan. Respeto por su vida, su integridad física, psíquica y moral. Trabajo en igualdad y no discriminación, perdón,
es discriminación, trabajo en igualdad y la no discriminación en el empleo, que eso es lo que se sigue repitiendo, ¿verdad? La discriminación y la libertad de expresión y de pensamiento, es decir, eso es lo que más se ha violentado. Según esa encuesta, había otros resultados, pero estos son los tres principales resultados de estas personas que fueron entrevistadas. Entonces, en este sentido, podríamos pensar, Mariludo, no sé, usted qué nos puede decir, que si usted cree que estas percepciones de estas personas que fueron entrevistadas coinciden o no con la realidad que estamos enfrentando. Y digo estamos porque nos tenemos que incluir, ¿verdad? La mayoría de las mujeres en este país, en el mundo en general, eh, ¿qué opinión le merece estos resultados? Ujú. Claro, yo creo que las respuestas son súper atinentes. Basta con encender cualquier medio de comunicación, con ingresar a redes sociales, para ver la cantidad de mujeres desaparecidas, ¿verdad? Que hay en este momento, o mujeres que ya aparecen asesinadas, eh, mutiladas. Efectivamente, hay una utilización del cuerpo territorio de mujer, de las mujeres como estrategia de guerra, ¿verdad? Entonces, la vida de las mujeres no está siendo respetada y efectivamente no es algo de ahora, pese a que este estudio sea de este momento, ¿verdad? Sabemos, en la década de los 80, ¿verdad? Cuando se hizo todo, sucedió todo el genocidio, por ejemplo, en Centroamérica, en lugares como en Guatemala, donde el cuerpo territorio de las mujeres era utilizado, ¿verdad? También para aterrorizar al enemigo, por decirlo de esta forma, ¿verdad? Donde las mujeres eran mutiladas, eran violadas frente a, a los hombres, ¿verdad? De sus comunidades. Estamos hablando de niñas, de mujeres adultas, adultas mayores, ¿verdad? Personas adultas mayores. La integridad física, psíquica y moral, creo que cualquiera de las mujeres que está acá, si les preguntamos, ¿verdad? Si en algún momento han sido violentadas o conocen una mujer que haya sido violentada de alguna forma, y pedimos que levantemos la mano, ninguna de nosotras va a dejar la mano abajo, ¿verdad? Sabemos lo duro que es salir a la calle a caminar, y que de repente, ¿verdad? Tener el miedo de que un carro pueda detenerse y nos secuestren, ¿verdad? Eh, Inclusive, bueno, en la experiencia personal, he enfrentado hasta el ir caminando y que una persona, ¿verdad? Se detenga, que un hombre se detenga solo para asustarme, ¿verdad? Y que efectivamente eso le produzca placer, ¿verdad? Entonces, sí tiene que ver con una cuestión de control sobre las mujeres, ¿verdad? Y eso efectivamente atenta también psicológicamente. ¿Y qué más decir, verdad? Que porque andan solas en la noche, ¿verdad? Toda esta parte de la culpabilización y todo, a mí me parece que es un irrespeto. En el momento en que a una mujer se le culpabiliza por la violencia que otra persona ejerce por sobre ella, estamos faltándole el respeto a esa mujer y a las mujeres en general, ¿verdad? Eh, Trabajo en igualdad de condiciones y no discriminación en empleo. Tal vez podríamos hablarlo de lo que está, como les digo, positivado. ¿Qué significa positivado? Que ya hay una ley escrita, ya está aprobada, qué sé yo, en la Asamblea Legislativa, si es acá, o algún tratado, etcétera, a nivel internacional. El asunto es que en la parte de empleo formal ya tenemos cierta participación, ¿verdad? Y ciertos derechos laborales que están propiamente legitimados, pero la mayoría de las mujeres no están trabajando en el sector formal, ¿verdad? ¿Qué es un sector formal? Instituciones públicas, por ejemplo. Eh, eh, si estamos hablando del sector informal, que es en el que la mayoría, ¿verdad?, de las mujeres están contratadas, son lugares donde no se les reconocen sus horas extras, donde tienen horarios, ¿verdad?, rotativos, y no vayamos muy lejos. O sea, tenemos montones de casas donde las personas son servidoras domésticas y las mujeres están contratadas sin ninguna garantía laboral. Y vuelvo a lo mismo, si aquí lo decimos, van a haber varias personas que van a decir, sí, si no es en mi casa, yo conozco a alguien que tiene una contratación irregular de una mujer, ¿verdad? Porque la tiene contratada, como les digo, por horas, etcétera. Es menos común que sea un hombre el que está contratado como servidor doméstico, ¿verdad? Si hay trabajos informales, por ejemplo, las labores de jardín, etcétera,
pero los trabajos, digamos, donde las mujeres son mayormente explotadas, son los domésticos, ¿verdad? Y que inclusive muchas veces son hasta también esclavizadas. Cuando hablamos, por ejemplo, de mujeres migrantes, que yo sí realicé un estudio, ¿verdad? Hice un grupo focal, hice, ¿verdad? Varias entrevistas a profundidad con mujeres migrantes nicaragüenses y ellas contaban las atrocidades cuando son contratadas, ¿verdad? Y son atrocidades también cometidas por mujeres, ¿verdad? No necesariamente solo por hombres. Entonces, efectivamente no hay una igualdad en condiciones laborales entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque hay tareas que son las más tal vez pesadas a nivel del ámbito privado, que por una cuestión de roles ya le son asignadas a las mujeres, el cuidado de los niños, el cuidado de una persona cuando se enferma, etcétera. Y en libertad de expresión, ni qué decir, ¿verdad? Con todo el acoso y la persecución que hemos tenido de los movimientos feministas, eh, por ponerlo algo así más macro, ¿verdad? En cuanto a toda esta parte de El Salvador, de Guatemala, de Nicaragua, hay varias asociaciones de mujeres, y hay varios grupos de mujeres que han logrado denunciar, ¿verdad? Pero también sabemos que hay muchas mujeres que a lo largo de todos los procesos de lucha han perdido su vida por expresarse, ¿verdad? Y creo que la conmemoración del 8 de marzo nos lo deja súper claro, ¿verdad? Cuando el grupo de mujeres trabajadoras en una máquina, en una textilera, pues pidieron en la fábrica tener los mismos derechos o por lo menos tener derechos laborales y pues pagaron con su vida, ¿verdad? Que ese es como el acontecimiento más conocido a nivel mundial. Efectivamente, si nos ponemos a revisar todas las noticias, ¿verdad? Si empezamos a revisar todo lo que hay escrito sobre todas las luchas que han habido, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que libertad de expresión no existe. Y yo lo hablo siempre en la parte más cotidiana, en nuestras casas, con centros de cuidado. Hablando, digamos, ahora de zonas rurales donde las mujeres quieren estudiar, quieren trabajar, ¿verdad? Y efectivamente, el solo decir eso es terriblemente penado, ¿verdad? El pensar en que van a acceder a una alternativa privada para que los chicos puedan estar ahí mientras ellas trabajan es algo terrible, o sea, no se puede decir en sus casas. Y yo creo que la principal libertad de expresión que hemos perdido, bueno, que hemos perdido, no, que no hemos ganado, más bien es en el ámbito doméstico, es en el lugar donde las mujeres más callamos. La mayoría de veces eh, no decimos algo para evitar problemas, por ejemplo, ¿verdad? Y esa es la forma en que nos culpabilizamos. Entonces, creo que mientras nos sigamos culpabilizando, mientras la sociedad nos culpabilice por todo lo que nos pasa y cómo nos violentan, libertad de expresión no tenemos. Sí, muy bien. Muchas gracias, Marilú. Vamos a ver un momento. Creo que me escucho bien ahí, sí, ¿verdad? Sí, hay una interesante, pues un interesante análisis que podemos sacar de todo esto porque qué fácil, lamentablemente, porque la verdad es que es de manera lamentable, qué fácil se nos hace vincularnos con este tipo de realidades, ¿verdad? Porque nosotros vemos que estas son respuestas de algunas personas que se les hizo una encuesta. Podríamos decir personas que tal vez ni conocemos, podríamos decir que son unos números fríos cuando decimos que se entrevistaron 2.500 personas y pues que eso fue una encuesta, fue una percepción. Pero cuando revisamos estos tipos de resultados, sobre todo de documentos así, nos encontramos con que son percepciones que coinciden totalmente hasta con nuestras realidades. Y cuando digo nuestras, me refiero a quienes estamos participando de este espacio porque... si bien es cierto, no todas las personas que estamos en este espacio somos solo mujeres, también es cierto que pueden tener historias o conocen de algunas situaciones eh, parecidas o relacionadas que tienen que ver con ese irrespeto que hemos sufrido de alguna u otra forma las mujeres. Y es que qué interesante cuando también pensamos en este respeto que estamos viendo esta primera respuesta que dio la mayoría de la gente
que uno de los derechos que más incumple es el respeto por su vida, su integridad física, psíquica y moral. Y qué interesante cuando lo podemos analizar desde otra perspectiva, que por ejemplo yo podría decir, bueno, por suerte, por llamarlo de alguna forma, soy una persona que todavía no he tenido que enfrentar una situación a este nivel de irrespeto contra mi vida, no sé, por una cuestión física. Estoy poniendo unos ejemplos, pero cuando bien decía Marilu que escuchamos noticias y basta con abrir una red social para encontrarnos unos resultados, ¿verdad? De situaciones que están pasando pues en nuestro entorno, porque en realidad son situaciones que están aquí a la par nuestra, nos sentimos también con ese temor de salir a la calle, ¿verdad? Como para decirlo en nuestros propios términos, ¿verdad? De salir a la calle porque entonces eso que pasó y eso que estoy viendo en las noticias, una persona que tal vez no conocía, también me está afectando de una manera psíquica, por llamarlo de alguna forma, y para unirnos con esta primera respuesta que se dio porque entonces nos afecta emocionalmente, ¿verdad? Entonces ya tenemos ese miedo, como bien decía Marilú, ya en la calle alguien nada más por molestar o por asustarme o por ver que de verdad es una persona que puede tener una posición más fuerte o más violenta a la par de nosotras, ¿verdad? Nos asusta, igual nos asusta una situación de estas, entonces ya andamos inquietas, ya no sabemos cómo salir a la calle, ya no sabemos si o sea, esa persona pudo haber sido yo, ¿verdad? Que por eso es importante llamar a esa comprensión y tratar de ver que estas percepciones de esas personas que entrevistaron son cosas que realmente están sucediendo y están ahí en el día a día, ¿verdad? Que también nos afecta al resto de mujeres. Y que también, tomando un poco de las palabras que decía Marilú, de esa libertad de expresión y de pensamiento que empieza precisamente en nuestros hogares, también se da mucho con esa libertad que podemos tener de cómo nos vestimos, de cómo salimos a la calle precisamente, porque siempre se culpabiliza a la mujer, ¿verdad? De que si tuvo con alguna ropa, si fue violada en la calle, fue porque provocó por la ropa que se puso, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa misma cuestión que oímos que pasa afuera también incide en nosotras, entonces ya puede ser que hasta nos estemos repensando y decir, mejor con esto no salgo porque después me puede pasar a mí, ¿verdad? Entonces, son situaciones que, por eso decía, lamentables que socialmente nos une, ¿verdad? Y nos genera ese vínculo en el que realmente las situaciones que pasan aquellas mujeres también las estamos viviendo nosotras de alguna u otra forma, que no en carne propia, pero nos está pasando igual, ¿verdad? Porque nos afecta, es como ese vínculo y que lógicamente por eso hay que hacer esa separación de cuando hablamos de estudiar el género, ¿verdad? Y en este sentido, Marilu, quiero tal vez como que nos puedas ampliar un poco en por qué es necesario que hablemos o que diferenciemos los derechos humanos en general de los derechos humanos de las mujeres, ¿verdad? Porque hoy, en el año 2024, se ha vuelto tan importante, por decirlo en el tiempo, ¿verdad? Hablar de los derechos humanos de las mujeres, estudiar los derechos humanos de las mujeres y sobre todo promoverlos de la forma que haya que promoverlos, ¿verdad? Como bien decías, hasta en legislaciones y demás. Pero entonces, ¿por qué creemos o crees que es necesario que tenga que darse esta diferenciación cuando hablamos en general? Porque nos podrían decir, bueno, pero los hombres también tienen derechos. Claro que sí, pero entonces, bueno, ¿por qué es necesario que hoy diferenciemos los derechos humanos en general de los derechos humanos de las mujeres? Ujú. Porque las violencias que enfrentan las mujeres son, o sea, son proporcionalmente mucho más grandes, mucho más abismales que las que enfrentan los hombres. Es una cuestión histórica, cultural, ¿verdad? El patriarcado, que es un fenómeno donde hay dominación de un género por sobre el otro, ¿verdad? O sea, de los hombres por sobre las mujeres, donde se establecen estructuras de control. Entonces, las personas
aprendemos desde que nacemos nuestros roles de género, ¿verdad? Ya nos dicen cómo se tiene que comportar un hombre, cómo se tiene que comportar una mujer, cómo debo ser yo ante la sociedad, qué es lo que me corresponde a mí hacer y qué es lo que yo no puedo hacer. Entonces, históricamente, ¿verdad? Y cuando hablo históricamente, ni siquiera les estoy diciendo de, del periodo posterior a la conquista, ¿no? También estamos hablando de que eh, los pueblos originarios también, no solo de Costa Rica, sino de toda la región, también tenían todas sus estructuras patriarcales, en donde las mujeres siempre han sido violentadas, siempre han estado, digamos, en desventaja. Para que haya dominación, tiene que haber un dominado y una persona dominadora. Y efectivamente eso crea desigualdad, ¿verdad? Porque tiene que haber una persona que es la que dice cómo se hace todo y la persona que nada más lo hace, ¿verdad? Y en esta estructura del patriarcado, ¿qué es lo que ha pasado? Que efectivamente, ¿verdad? En lugar de estar así, hemos estado así, ¿verdad? Y las mujeres han tenido que asumir el ámbito privado, por ejemplo, de la casa, los hombres el ámbito público, y eso viene a traer un montón de cargas sociales adicionales, ¿verdad? Igual acá es muy importante también mencionar, ¿verdad? Que solamente el hecho de ya ser mujer me pone en desventaja porque esto es socialmente aprendido, porque me lo enseñaron desde pequeñita me fueron enseñando, ¿verdad? A estar en esa desventaja y a que yo crea que eso es real, realmente justo, que crean que eso es lo natural y que así debe de ser, ¿verdad? Y ustedes han escuchado calladita más bonita, la mujer tiene que ser discreta, la mujer tiene que economizar, la mujer tiene que no hablar, ¿verdad? Bueno, inclusive hay hasta, si nos ponemos a revisar, por ejemplo, canciones, etcétera, ¿verdad? Donde dicen, ¿verdad? Quiero comprarle a su mujer porque ella no habla, no socializa, no habla con su vecina. O sea, desde ahí nos están diciendo, ¿cuál es la mujer perfecta? La que efectivamente es una esclava, ¿verdad? Entonces, no solamente es ese tema de que estamos en desventaja, ¿verdad? Y nuestros derechos deben de ponerse en discusión porque efectivamente esto afecta, ¿verdad? Y afecta a toda la sociedad, también afecta a los hombres, sino también que viene un tema que es el de la interseccionalidad. Y es que yo también soy una mujer que voy a ser afectada de múltiples formas. Por ejemplo, no es lo mismo una mujer blanca, ¿verdad? En mi caso, aunque me vea morenita, etcétera, ¿verdad? Sea mestiza, pero digamos, cuando hablo de persona blanca o mestiza, estoy hablando de una persona que no tiene ninguna discriminación racial, ¿verdad? Ya sea porque es de una etnia negra o es de una etnia indígena, etcétera. Pero no es lo mismo ser una mujer que vive, una mujer blanca que vive en zona urbana, ¿verdad? Que ha sido privilegiada en el sentido de que ha tenido acceso a educación, que ha tenido acceso a esos derechos, ¿verdad? Que ha tenido la posibilidad de tener un trabajo formal con sus garantías laborales, a que hablemos de una mujer, ¿verdad? Que aparte de ser mujer, le pasa que es mujer indígena, aparte de que es mujer indígena, pero también es de etnia negra, y aparte de eso tiene una discapacidad. Entonces ya ahí entramos en un tema donde esta persona está todavía mucho más vulnerable porque va a tener mayor discriminación. Y esto que les decía, ¿verdad? Si las mujeres vamos así, en este caso que les comento, queda mucho más así, ¿verdad? Porque efectivamente el patriarcado es una construcción que se refuerza, digamos, en sistemas de control y en sistemas de poder a los cuales les funciona, ¿verdad? Que el patriarcado exista. Por ejemplo, la parte de consumo, el capitalismo, ¿verdad? Que yo como mujer en este momento sienta que yo tengo que verme de una forma específica, que no puedo andar el cabello rizado, ¿verdad? Sino que me lo tengo que planchar, que necesito adelgazar y tomar X cantidad de píldoras. Eso al capitalismo, al consumismo le funciona, ¿verdad? Le sirve que yo como mujer tenga que tener una forma de verme para poder estar de acuerdo a esos patrones que se han construido socialmente de mí, ¿verdad? Inclusive esta parte, por ejemplo, de que tengo que usar X zapatos aunque me muera, aunque eso me mutile los pies, ¿verdad? Y si nos ponemos, ¿verdad?
a hilar un poquito más delgado, vienen todas las otras formas de mutilación del cuerpo de la mujer para poder cumplir con esos requisitos sociales que nos están pidiendo, ¿verdad? Inclusive hasta en la parte de lo que es la parte nutricional. Ya la talla de antes, tal vez las personas que tengan un poquito más de años van a recordar que la talla de antes era 90, 60, 90. Ya esa talla no existe. Esa era la mujer perfecta. Ahora estaba como en 50, 40, 50. Y creo que las modelos, ¿verdad? Así como las que están en la parte más alta, estamos hablando de personas que ya están en una etapa de anorexia donde efectivamente están atentando contra su propio bienestar físico, porque hay que cumplir con un requisito de violencia, un requisito de belleza que es violento. Entonces, ¿por qué es tan importante hacer la diferenciación de los derechos de las mujeres? Porque históricamente nuestros derechos han sido violentados. O sea, históricamente siempre hemos estado en desventaja y se ha dicho que nosotras tenemos que estar por debajo de, que, que tenemos que ser mandadas, que no podemos pensar, que no tenemos la misma inteligencia para desarrollar las mismas tareas que un hombre. O sea, ahí estamos hablando de inclusive habilidades cognitivas que son cuestionadas, donde, por ejemplo, se nos han asignado cargas sociales de cuido. O sea, en una casa pueden haber 10 hombres que son hijos de una señora y solo una mujer. Y al final, no importa que esos hijos tengan una mejor posición económica, tengan más tiempo libre o tengan mayores herramientas, el cuidado siempre se le va a asignar a la mujer porque es mujer. Inclusive ustedes van a ver en hogares donde esta mujer tal vez es la tataranieta, es la sobrina nieta, y el señor de repente tiene hijos, pero bueno, y se los digo, yo soy trabajadora social y hasta a veces desde el mismo ámbito de trabajo social, la solución es buscar cuál es la mujer de la casa, por favor. O sea, no, eso no es justo. O sea, muchas veces me decían, mira, es que ¿cómo va a bañar un hombre a su mamá adulta mayor? El pudor y todo esto. Ok, bueno, el pudor. Ok, y cuando es al revés, yo como mujer, yo sí puedo bañar a mi papá hombre. Entonces no es una cuestión de pudor, es una cuestión de que nos acomodamos a lo que más nos conviene. Entonces, ustedes han escuchado frases como, es que yo no sirvo para andar en hospitales, eso le toca a Marilu, eso le toca a Ana, eso le toca a Juana, ¿verdad? ¿Por qué? No, no es que no sirve. ¿A quién le gusta estar en un hospital, en una sala de emergencias afuera esperando? ¿A quién le gusta asumir todas las citas y el acompañamiento? Claramente esos son sacrificios que hay que hacer y organizaciones en una casa. Pero a lo que quiero llegar con todo esto es que, bueno, históricamente estamos en desventaja. Nos toca hacer toda esta parte de cuidado, nos toca recibir órdenes, nos toca el ámbito privado, ¿verdad? Y aparte de eso también tenemos una demanda estructural, ¿verdad? Donde nos dicen, ¿verdad? Que tenemos que ser princesas, que tenemos que vernos siempre de esta forma, ¿verdad? Hay montones de caricaturas, ¿verdad? Donde la mujer en los años 50 corría, 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 para tener los niños listos, para tener la casa limpia, para, ¿verdad? O sea, y tenía que recibir al hombre, ¿verdad? Darle su periódico, servirle la comida, ponerle las pantuflas, etcétera. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Es cuestionar como, ok, los dos han trabajado todo el día, pero al final, ¿verdad? Siempre ella tiene que cuidar de más. ¿Por qué? Porque las mujeres, ¿verdad? Hemos sido criadas para aguantar más o escuchar lo típico que pasa en una casa. A mí me encanta la cotidianidad, ¿verdad? Y cuando sacamos ejemplos de lo que vivimos, porque les digo, o sea, los derechos son violentados para todas las personas. O sea, todas las personas que estamos acá en este momento somos parte y pertenecemos a una sociedad donde hay estructuras violentas, que somos alcanzados de diferentes formas, porque depende de la posición en la que esté, ¿verdad? O sea, depende si yo tengo una discapacidad, depende de qué etnia yo sea, ¿verdad? Depende de si yo vivo en zona rural o vivo en zona urbana. Efectivamente, voy a verme alcanzada o alcanzado de una forma diferente, ¿verdad? Porque efectivamente también el patriarcado, como les digo, afecta a los hombres porque al asignar toda la parte pública al hombre también le asigna los roles de manutención, ¿verdad? Y esto representa una presión social muy fuerte también.
Pero cuando hablo, ¿por qué tenemos que ser conscientes de que los derechos de las mujeres tienen que tocarse como un tema específico? Es porque primero, lo que no se nombra no existe. Si no somos conscientes de que hay una desventaja social claramente establecida y que esa desventaja pasa por un montón de lugares, que no solamente pasa por la parte histórica, que no solamente pasa por lo del capitalismo, sino que esta parte de la interseccionalidad nos trastoca también en todos los ámbitos. O sea, hasta que yo no sea consciente de que todos esos derechos que una mujer tiene o debería de tener, ¿verdad? Son violentados o no tiene acceso a ellos, no tiene condiciones materiales ni tampoco condiciones espirituales, morales, etcétera, para poder acceder a esa dignificación, ¿verdad? Eh, entonces estamos mal si no lo reconocemos. O sea, tenemos que ser conscientes de que esos derechos existen y que están siendo violentados y que son los derechos de las mujeres los que son mayormente violentados, porque ustedes no me van a decir que es lo mismo que ahorita, que son casi las 7 de la noche, ahora terminamos a las 8, que es lo mismo que cualquiera de los que está aquí sentado eh, se levante, ¿verdad? Si es un hombre, que saque al perrito a caminar, ¿verdad? Por el barrio, no es lo mismo que lo haga una mujer, porque efectivamente ya sabemos que hay un montón de peligros que se van a asociar y preocupaciones a que esa persona se vaya sola. ¿Está bien? No, por supuesto que no está bien. Claramente yo debería de poder caminar en cualquier lugar, a cualquier hora, sin necesidad de que nadie me aborde o me pase algo. Que también al hombre le pueden asaltar, sí. Lo que pasa es que acá, por lo menos, los asaltos que han habido, cuando son hombres, es forcejeo, golpe y vámonos, y le quitan sus pertenencias. Cuando eso es una mujer, es forcejeo, golpe, y aparte de quitarle sus pertenencias, es una violación. Y una mutilación, porque también la violación tiende a ser, digamos, de una forma en que hay mutilación de genitales, hay mutilación de sus partes de su cuerpo, de sus pechos, o sea, es una estructura de control y de poder muy fuerte. Entonces, sí, efectivamente es importante que hagamos esa conciencia. O sea, la violencia contra las mujeres es una realidad y por eso tenemos que hablar de derechos sobre las mujeres, porque la violencia que vivimos es fuerte y nos está matando, y nos está matando. Tenemos montones de mujeres que ya perdimos y tenemos que hacer algo para detener esto, porque creo que en todos nuestros hogares hay mujeres y no queremos que nos siga pasando, ¿verdad? Gracias. Sí, gracias, Marilú. Interesante todo este análisis que haces porque hay que decirlo, ¿verdad? Por eso es una pregunta clave, por qué tenemos que diferenciar cuando hablamos de derechos humanos en general, hablar de los derechos humanos de las mujeres. Em, Básico esto que decías del control del patriarcado, creo que hay términos que no se nos pueden escapar y que siguiendo en esta ruta de analizar lo que se dice acá en este espacio con lo que estamos estudiando en el curso, es parte de lo que pretende el curso de Género y Derechos Humanos, de poder vincular todas estas realidades con esta parte teórico-conceptual, si se quiere, de alguna forma, ¿verdad? Para que podamos entender de qué hablamos. O sea, cuando decimos y escuchamos a alguien en una, tal vez en una reunión o en un movimiento, o hay una marcha, o por qué el 8 de marzo, o qué pasa el 25 de noviembre, hay situaciones que tal vez vamos oyendo, vamos viendo y no nos detenemos a preguntarnos, ¿verdad? ¿Por qué está sucediendo? ¿Qué es lo que, qué es esto? ¿Verdad? Entonces, me parece que empezando por esta parte de poder comprender estos conceptos, ¿verdad? Ya nos decías claramente que el tema del patriarcado es un tema medular en esto, cuando es lo que nos tiene también todavía en estas luchas y en estos procesos históricos todavía, porque esto seguirá, ¿verdad? Hoy estamos acá, pero esto seguirá en adelante y quién sabe por cuánto tiempo más, porque esa lucha se tiene que continuar. Esa lucha se tiene que seguir dando porque se ha avanzado en algunos derechos, pero sabemos que, como lo decía una vez una profesora en una clase, el patriarcado ha sido más fuerte y tiene muchísimos más años y
siglos de estar en la conciencia, ¿verdad?, de las personas y ya socialmente establecido que toda esta lucha o todos estos procesos críticos, analíticos, de movimientos sociales, entonces hay una ganancia, ¿verdad? El patriarcado ha ganado y continúa ahí, ¿verdad? Haciendo su trabajo, por llamarlo de alguna forma, y entonces estos otros esfuerzos son más nuevos, son más recientes, ¿verdad? Entonces es luchar contra toda una estructura, ¿verdad? Entonces, sí, ¿cómo logramos aportar en esto si no es en este conocimiento, ¿verdad? Entendamos que el patriarcado es eso, que el patriarcado es ese control que ha tenido por siglos, ¿verdad? Por la forma lógicamente en que se dio, que todo empezó por una distribución desigual de lo que era el poder en ese momento, ¿verdad? Considerado primero por una cuestión física, ¿verdad? Porque la mujer era asociada con que era más débil porque era quien quedaba embarazada, ¿verdad? En ese momento, aunque no había un análisis tan crítico, ¿verdad? Entonces ya desde ahí la mujer era considerada débil, ¿verdad? Entonces el hombre es el que empieza a apropiarse de los espacios públicos, de los espacios, ¿verdad? El ir a traer, por decirlo de alguna forma, el que tenía que proveer, el que tenía que salir del hogar y pues lógicamente la mujer es la que empieza con su trabajo de hogar y quedarse así, entonces ya ahí se establece este control, ¿verdad? Ya desde una parte por poder, por una cuestión de decir, usted no puede, yo sí puedo, ¿verdad? Entonces se empiezan a establecer esas diferencias. Pero también importante recalcar lo que estabas diciendo de cómo nos alcanza de alguna u otra forma a todas las personas este sistema, ¿verdad? Este sistema que ha sido tan desigual porque inclusive para muchas mujeres pasa que hasta la elección de una carrera universitaria tiene que ver con lo que yo creo que soy capaz, ¿verdad? Entonces, hay carreras que vemos que están más llenas de mujeres que de hombres, por ejemplo, o que llegan inclusive a considerar los hombres que esa no es una carrera para mí, eso es para mujeres, ¿verdad? Entonces, hay cuestiones en las que vemos que hoy en día todavía existen esas diferencias, ¿verdad? Hasta sobre todo cuando también lo vemos cuando son mujeres las que sobresalen tal vez en una carrera que en su momento era considerada solo para hombres, las ingenierías, las carreras que se creían que era solo para los inteligentes, ¿verdad? Que los únicos inteligentes eran los varones y no las mujeres, y que hoy en día todavía sucede. ¿Verdad? Cuando vemos que una mujer sobresale en algún campo que no era, ¿verdad?, considerado para ella, entonces se hace todo el escándalo, el boom, se la entrevista y cómo ha hecho, ¿verdad? Eso sigue siendo todavía un tema que no logramos entender, ¿verdad? Como sociedad y seguimos creyendo que, ¿verdad? Hay que preguntarle cómo hizo, ¿verdad? Como si no tuviera, pues, ni siquiera las capacidades Y son cognitivas, noticias que ¿verdad? son, un día esto se estaba viendo de una mujer piloto. Ajá. Entonces lo destacaban, yo digo, ok, me parece importante cuando hay discriminación positiva en el sentido de reconocerlo, pero también de repente el recalcarlo tantísimo, ¿verdad? Es ese amarillismo de, uy, es una mujer piloto y es la más carga, se supone. Entonces, escuchar los comentarios terribles, que ni los voy a repetir, ¿verdad? En relación al hecho de que ella estuviera surgiendo, ¿verdad? Es una persona, a fin de cuentas, es una persona que vive en Costa Rica, que está teniendo sus logros y que nos Ujú, representa a todas y a todos y deberíamos de sentirnos orgullosos y orgullosas y lejos de eso lo que estamos haciendo es más bien boicotear, ¿verdad? Y decir, ujú, y ya sabemos que acá igual a nivel de deportes, o sea, fútbol femenino, la representación que hemos tenido, por ejemplo, en boxeo con Yocasta, o sea, han habido logros importantes que vienen a romper estos estereotipos y estos esquemas. ujú. Algo muy Sí. importante que nos ponía aquí Laura Vargas es que ella habla de un caso, ¿verdad?, que se dio en las noticias, pero que ya efectivamente lo vemos muy normal. Sí, Laura, tenés toda la razón, hemos naturalizado la violencia y se nos hace creer que de por sí ya eso pasa, ¿verdad? Ujú. Entonces, que Sí. vamos a seguir viendo mujeres en las páginas del OIJ, entonces, que todo bien, que tal vez mañana seguro aparecen, que andaban de fiesta, ¿verdad? También esos comentarios uno los ve
y es muy lamentable porque realmente no, esas mujeres no aparecen. O sea, Ujú. esas mujeres son secuestradas, son violadas, son mutiladas, son utilizadas para explotación sexual comercial, muchas veces para trata de órganos, o sea, para el montón de cosas que ustedes puedan imaginarse, todo lo negro y oscuro que a uno se le pueda pasar por la cabeza está pasando y existe. Y cuando una mujer desaparece, todo eso le puede estar pasando. Sí, es interesante también, retomando ahora, no quería dejar escapar algo que decías de esa necesidad de hacer conciencia de la desventaja en la que estamos las mujeres socialmente, ¿verdad? Porque ponías el ejemplo de que no es lo mismo que ahora terminemos esta videoconferencia y el hombre salga, por ejemplo, que esté en la casa una mujer y un hombre, el hombre sale a pasear el perro, probablemente sabemos que él va tranquilo, paseó el perro porque nada le va a pasar, pero si ya va a salir la mujer, entonces ya uno piensa, no puedo salir así porque si salgo así es capaz de que me pasa algo, o voy a irme mejor por este otro lado porque nada de menos por aquí está muy oscuro. Ese tipo de condiciones que empezamos a medir de alguna forma, ¿verdad? Un poco más, porque nos asusta pensar en que no es la misma realidad que vive un hombre allá afuera a la que vivimos nosotras. Y importante también que quiero traer ese tema que decías, porque pareciera también como que entonces ese mismo sistema sigue siendo tan poderoso, ¿verdad? Y tan aceptado, tan arraigado en nuestra sociedad, que pareciera que aunque podamos decir que yo me siento libre, de alguna u otra forma esos peligros nos siguen, nos siguen definiendo lo que vamos a hacer, ¿verdad? Si salgo o no salgo. O mejor ya no porque ya es muy tarde. O mejor voy a ponerme un pantalón largo porque no, Dios, si salgo en short después me pasa algo allá afuera, ¿verdad? Entonces es como lanzar esa cuestionante. Entonces más bien a la par de esto nos estamos debilitando como sociedad. ¿Verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Porque entonces también, como decías, no es que sea malo que esa otra persona nos cuide, nos proteja, nos diga, voy a ir, yo voy, yo saco el perro por cualquier cosa. Entonces nosotros decimos, bueno, está bien, aceptamos la posición de comodidad y de protección, pero entonces, ¿cómo estamos también teniendo que entender esa protección, ¿verdad? De otra persona y sobre todo de un hombre, digamos, ¿verdad? Porque entonces nosotras también como mujeres recibimos toda esa información y nos vamos sintiendo como que como que retrocedemos de alguna forma, ¿verdad? Es como para ponerlo en el contexto de todo esto, de cómo esas luchas de las que venimos hablando por este avance en los derechos, a veces pareciera debilitarse, ¿verdad? Porque como que, ¿qué hacemos con que este sistema de verdad nos envuelve? Este sistema de verdad puede con mi tranquilidad, con mi conciencia, con mis ganas de salir adelante en tal circunstancia, porque así como lo estabas diciendo, hay cosas que muchas mujeres han tenido que dejar de hacer, trabajos que salían de noche porque era peligroso, no sé. Estudios que salir de noche, mejor si puedo estudiar de día porque no puedo ir de noche. Entonces, cuestiones que se limitan y que por eso te preguntaba, ¿verdad? Directamente de esa necesidad de diferenciar entre el acceso que se tiene en general de los derechos humanos y los derechos humanos de las mujeres, ¿verdad? Que claramente libres no estamos, ni somos. Libres no estamos. Vamos a hacer aquí nada más una revisión. No me estoy escuchando esto. En esta semana se dieron unas noticias con mucho asombro de dos mujeres que quemaron las caras de sus parejas con ácido, ¿verdad? Revisando aquí un poco lo que tengamos en el chat. Y una hasta estaba desaparecida y la buscaban, pero ya vemos muy normal en las noticias los femicidios que son como más común. Bueno, antes de darle, yo sé que ya Marilu hizo un comentario, pero antes de darle también el espacio para referirse a este comentario, sí es importante
Ahora que decíamos esto, que decíamos que lo vemos como más común, precisamente es lo que decíamos, que este es un sistema o una estructura que efectivamente es mucho más fuerte, ¿verdad? También recuerdo ahora las palabras de otra de las profesoras que he tenido en el transcurso de mi vida de estudiante, que nos decía que esto iba a seguir pasando porque el patriarcado, bueno, y sus representantes, ¿verdad? No pueden aceptar que se debilite, ¿verdad? Lo decía en una forma como muy resumida, como para que lo entendiéramos mejor. Entonces decía, conforme van a ir tratando de avanzar las mujeres en sus derechos, esto va a seguir aquí, ¿verdad? Porque va a decir, no me voy a dejar ganar, por decirlo de alguna forma. Yo tengo que seguir teniendo el poder. Entonces, ahí es donde sucede, ¿verdad? Que esto se va entendiendo o se va viendo como algo normal, porque entonces escuchamos inclusive familias de personas o mujeres que han sido asesinadas o golpeadas, que se les dice, yo le dije que no le hiciera caso porque yo lo veía que en algún momento algo le iba a hacer porque le gritaba, o yo le dije, ¿verdad? Después de que pasan las situaciones, ¿verdad? Pareciera esto que nos dice Laura, como que la familia, la sociedad en general, pareciera como que lo acepta, como que sabe que eso iba a terminar en esto, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, pero es precisamente eso, ¿verdad? En el momento en que el sistema como tal y sus representantes sienten que están cediendo espacio, la lucha va a ser como constante, ¿verdad? Entonces, si una mujer avanza o las mujeres avanzan en esto, entonces también el patriarcado va a buscar esa forma de que ese espacio que yo tengo ganado no se pierda. Ujú. Efectivamente, y por eso es que lo naturalizamos, ¿verdad? Y vinculado a lo que Ana nos comenta, sí, hay un sistema de control social. Eh, es claro que todo lo que vemos en los medios de comunicación, todo lo que vemos en televisor, escuchamos en radio, lo que vemos en el Facebook, eh, todo eso está hecho con una intencionalidad. Y la intencionalidad es que a nosotros nos llegue lo que nos tiene que llegar, que es lo que quieren que nos llegue, ¿verdad? Entonces, nos quieren hacer creer que este no es un tema importante, ¿verdad? Que eso es algo como que va a pasar y que, como les decía, en la mayoría de casos lo que se hace es culpabilizarnos, ¿verdad? Entonces, en el momento en que dicen, sí, es que ella provocó al esposo, es que ella le fue infiel, es que, y ahí usted empieza a escuchar todo ese montón de afirmaciones, ¿verdad? Vuelvo a decir lo mismo, culpabilizando, porque efectivamente no hay ninguna justificación por la cual te quiten la vida, ni tampoco hay una sola justificación para que te griten, ni tampoco hay una sola justificación para que te peguen. O sea, no, no debería de justificarse con nada. Es que la violencia no tiene ninguna justificación. Eh, efectivamente es muy, muy normalizado, los femicidios están muy normalizados y es este bombardeo. Yo siento que en el momento en que yo ya recibo tanta violencia de todo, de redes sociales y todo, como que pierdo la sensibilidad y dejo de impactarme. Y en eso estamos, estamos mal, estamos perdiendo sensibilidad. La capacidad de que algo nos pegue fuerte no debería estar este, eh, tan lejos. Y es porque también nos bombardean, ¿verdad? Si prendemos las noticias 3 segundos, nos bombardean con un montón pues, de noticias violentas que están hechas de una forma amarillista. ¿Qué significa la forma amarillista? Es cuando yo, en lugar de informar algo que sucedió, lo que estoy haciendo es sacar provecho y hacerle mucha bulla a la parte más chotera, como decir al mal gusto, ¿verdad? Eh, por lo menos yo como trabajadora social sí les digo que hay cosas que cuando uno aborda con alguien y usted sabe que va a preguntar algo, es lo primero que hablamos en una capacitación. Si usted va a preguntar algo, usted lo va a preguntar porque quiere venir o lo va a preguntar porque realmente lo necesita saber para lo que usted está haciendo. Esa misma pregunta yo la haría, ¿verdad? Cuando nosotras y nosotros nos estamos informando por un medio de comunicación. O sea, queremos saber qué es lo que está sucediendo en Costa Rica y en el mundo, o lo que queremos ver es qué tanta sangre había, qué tanto se golpeó
X cosa, o sea, es eso, ¿verdad? En el momento en que nos preocupamos más por qué tan feo se ve algo, que por realmente lo malo que es lo que está pasando, ya ahí estamos dejando que nos controlen, ¿verdad? Entonces, efectivamente ahí, pues la única recomendación es que tenemos que ser un poco más selectivas y más selectivos con los medios en que nos informamos, ¿verdad? Y ahí ustedes se van a ir dando cuenta, ¿verdad? Cuáles son más fuertes. Un día de estos escuché, no le voy a hacer publicidad a ningún medio, pero sí escuché que efectivamente más bien desde ese canal hicieron un llamado, un accidente que pasó aquí por Plaza Lincoln, hicieron un llamado a que la gente no subiera fotos, no subiera videos, porque eso más bien iba a herir los sentimientos de la familia, de la persona o de las personas involucradas. Me pareció que realmente es como lo más sano. La noticia se puede transmitir y no necesariamente tenemos que poner, ¿verdad? Ese montón de imágenes, pero efectivamente es eso, ¿verdad? De un femicidio, ¿verdad? Si nos dicen, mira, la persona, la mujer apareció descuartizada, la gente lo que está buscando es ver las fotos de la mujer descuartizada. O sea, no, es el dolor de que perdimos una vida, es el dolor de que esa familia ya no está con esa persona, es el dolor de que esa persona probablemente tenía a sus hijos, o sea, tenía sus personas dependientes, ¿verdad? Que dejó ahí, o si no ¿verdad? Tenía sus proyectos de vida, tenía sus sueños, tenía su carrera universitaria pensada, o sea, son muchísimas cosas que no se abordan. En la noticia, ¿qué es lo que se dice? Le cortaron esto y le hicieron esto. No se habla, ¿verdad? De que esa persona fue una persona con sueños, con ilusiones, con un proyecto de vida desarrollado, etcétera. Entonces, cuando más bien la situación es así, casi no dan información, ¿verdad? Porque si no pueden decir algo muy feo, ¿verdad? Ya no está en noticia. Entonces sí, creo que estamos perdiendo, ¿verdad? Como dice aquí Alexandra, estamos perdiendo la empatía y la humanidad, inclusive entre nosotras mismas. Nosotras nos boicoteamos también, ¿verdad? Y hablamos mal de las mujeres. Hay un término que se llama sororidad, y la sororidad es preciso eso, es hablar desde el acompañamiento mutuo, desde la empatía, de que yo piense en esa mujer como si fuera yo misma, de que lo que le pase a esa mujer es como si me estuviese pasando a mí, ¿verdad? Entonces, en el momento en que nosotras hacemos, por ejemplo, comentarios eh, y con respecto a esta mujer y decimos, sí, es que la verdad nadie la tiene o esto, ¿verdad? O empezamos a culpabilizar a esa mujer que es porque salió a esa hora, que porque andaba vestida de esa forma, que bueno, todas las afirmaciones que ustedes han escuchado siempre, ¿verdad? En medios y alrededor de una noticia. Cuando yo hago eso, como mujer, yo tampoco estoy siendo sorora, no estoy siendo empática, no estoy entendiendo que la violencia contra las mujeres me afecta a mí, afecta también a mi mamá, a mi vecina, probablemente si en algún momento tengo hijos, afectará a mis hijas, ¿verdad? Y también afectará a mis hijos. Eh, ok. Perdón, ya Ajá, voy a tranquila. continuar. Sí. Sí, muchas gracias, Marilu. Realmente sí es un análisis em, importante y necesario porque estamos en una condición y en una situación actual, ¿verdad? En la que definitivamente se nos llama a ser un poco más críticos y críticas y a poder aportar desde nuestra cotidianidad y por eso estos espacios también y este tipo de cursos que dan las universidades y en este caso propiamente la UNED y la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades con el afán precisamente de que podamos avanzar como sociedad y que cada uno desde nuestros espacios, como digo yo, desde nuestras trincheras podamos hacer análisis de lo que estamos viendo, escuchando, ¿verdad? Y ir aportando desde este análisis. Continuando con lo que teníamos de esta misma encuesta, ¿verdad? Esta encuesta que realizó el INAMU en el año 2021 tiene otro de los resultados de las consultas que se le hizo a las personas en relación con el avance de los derechos humanos de las mujeres. Y lo que dijeron es la mayoría de las personas, porque acá lo que está resumido son las tres principales respuestas, ¿verdad? Es que decían que en lo que creían o percibían que ha habido aumento es, por ejemplo, en que las mujeres
tengan la posibilidad de participar en organizaciones en la comunidad. Otra es que creían que ha habido aumento en decidir sobre querer o no querer ser madres y que también ha habido aumento en una mayor libertad en su sexualidad. Entonces, en este sentido, interesante, ¿verdad? Para este análisis también que venimos haciendo y que podemos continuar. Eh, Preguntaría directamente, Marilú, digamos, desde tu percepción, em, ¿crees que estos avances que la gente percibe, que ha sido, digamos, avances en que se pueda participar de organizaciones, en decidir querer o no querer ser madres, mayor libertad en su sexualidad, ha sido respuesta a estos movimientos feministas? ¿Crees que han sido necesarios para llegar a esto o esto ha sido avances de, como decimos, de puro interés individual o ha tenido que ver en algo los movimientos feministas en este sentido, ¿verdad? Como logros, digamos, como si estos fueran principales logros del movimiento feminista o podría no serlo, podría sí serlo, o más bien es algo como que cada persona en su individualidad decide, ¿verdad? O tiene esa posibilidad de decidir. ¿Qué opinión crees que merezca estas respuestas que hicieron estas personas que fueron entrevistadas? Ujú. Ok, yo dividiría, digamos, la respuesta en dos respuestas. Porque en la primera parte, digamos, en la posibilidad de participar en organizaciones en la comunidad, sí han habido avances, ¿verdad? Creo que efectivamente han habido avances en estos tres derechos que se mencionan, pero no creo que sean todos los requeridos, ¿verdad? Porque hasta que no todos los derechos estén restituidos, todavía tenemos esos desafíos. Por ejemplo, en decidir o no querer, decidir querer o no ser madres, efectivamente hay mucha tela que cortar todavía se piensa que una mujer hasta que no es mamá no está completa. Todavía se piensa que si usted no está con una pareja y si no se casa, ¿verdad? Y no apunta a esta carga social asignada, ¿verdad? Que es sobre el trabajo reproductivo. Si no estamos en consecuencia con eso, se tiende a pensar que todavía nos hace falta. O lo que nos pueden decir es que nos hace falta madurar, que es una etapa de rebeldía, que en algún momento, ¿verdad? Vamos a cambiar, ¿verdad? Sí hemos avanzado en la parte de articulaciones en las comunidades y en grupos de mujeres, pero hay muchísimas todavía limitaciones sobre preciso por el patriarcado y que están vinculadas con este trabajo reproductivo, ¿verdad? Porque primero tengo que ir a dejar los chicos a la escuela, primero tengo que organizarme, dejar la casa limpia y la comida hecha, ¿verdad? Y después puedo ir a hacer toda esta otra parte pública, por decirlo así. Si yo dejo el ámbito privado listo, todo bien, entonces check, check, ya puedo salir a hacer la otra parte. Si no, yo no puedo descuidar, ¿verdad? Y mayor libertad en su sexualidad. También hay ciertos desafíos importantes, creo que hemos logrado que haya mayor educación sexual, pero bien, si bien es cierto, en este momento el contexto no es como el más... Eh, no es como el más positivo, ¿verdad? Porque siento que hemos tenido como un retroceso un poquito en esa parte. Y el hecho de que todavía haya tantísimo, digamos, prejuicio o tantísimo miedo, por ejemplo, de acercarse a un área de salud para que te hagas, por ejemplo, un papá Nicolau, que es la única forma de poder prevenir un cáncer de cervix, siento que todavía nos falta mucho que trabajar en esa parte, ¿verdad? Con respecto a los logros de los movimientos feministas, que te decía que es la segunda respuesta, que sí está vinculada, pero creo que sí, es gracias a los movimientos feministas y a esos procesos de lucha, porque los derechos no nacieron así, ¿verdad? O sea, los derechos, cada derecho que está en este momento legitimado es el resultado de uno o varios procesos de lucha en donde han dejado sangre, vida y corazón, y cuando les digo vida es porque de verdad hay mujeres que han dado su vida, o sea, que han sido asesinadas en el proceso y que sí han logrado, digamos, que haya una mayor participación política de las mujeres y que efectivamente se hayan articulado
movimientos sociales importantes. Yo creo que efectivamente los movimientos feministas han logrado a lo largo de todos estos procesos que fortalezcamos lo que es la independencia, la autonomía, el reconocimiento de que existe que existe violencia de género, por ejemplo. Todo esto no fue que a alguien se le ocurrió, ¿verdad? Y yo siempre a la gente le digo, o sea, es que la violencia por género no quiere decir que, que es porque me va a poner un lacito rosado y ya, o sea, no, ¿qué significa todo esto? O sea, es comprender todo esto que venimos hablando, ¿verdad? Que el solo hecho de que yo, por ser mujer, tenga todas estas cargas sociales asignadas, esta forma de yo comportarme, estas culpas encima que yo cargo, o sea, son estos procesos de luchas los que han logrado irnos desculpabilizando o inclusive irnos haciendo conscientes, porque yo vuelvo a decirles, todas las personas somos parte de una estructura violenta, todas las personas somos atravesadas por estas violencias. Entonces, efectivamente, sin una articulación, sin todos estos grupos, sin todos estos procesos, no lograríamos tener reivindicados derechos. O sea, los derechos no se van a lograr ni nos van a llegar a tocar la puerta por sí solos. O sea, los derechos son exigencias. Y cuando yo hablo de luchas, les hablo de procesos que han sido muy, muy, muy fuertes. O sea, manifestaciones muy grandes, violentas y no violentas también, ¿verdad? Pero creo que sin los movimientos feministas ni siquiera estaríamos aquí sentados en este momento, no existiría un curso de género y derechos humanos y probablemente tampoco podríamos hablar de derechos humanos. Sin los movimientos feministas no tendríamos eh, una posición ahora y una visión emancipatoria eh, acerca de los derechos de las mujeres y tampoco seríamos tomadas y pensadas como personas sujetas de derechos. Todavía seguiríamos pensando que está bien que seamos considerados objetos. Todo eso es parte y es el resultado de todos estos procesos de lucha, que como les digo, efectivamente todavía vamos en este proceso. Y bueno, algo también muy positivo de los logros de los movimientos feministas es la construcción de las nuevas masculinidades, porque me parece importantísimo llegar a este punto, ¿verdad? Se ha creído, ¿verdad?, que efectivamente el patriarcado solamente nos afecta a las mujeres en esta parte de que sí, que hay dominación. Efectivamente, sí, estamos en una desventaja social muy fuerte, pero también hay ciertos roles asignados en esta esfera pública que yo les decía que muchas veces también han comprometido también la vida de hombres. Por ejemplo, hombres que llegan a suicidarse porque se quedaron sin trabajo y les tocó el ámbito doméstico y la mujer es la que está ahorita llevando el sustento económico a la casa. Y esa ha sido la razón, por ejemplo, del suicidio. Entonces, es para que ustedes vean qué fuerte, cómo todas estas construcciones nos pueden llegar a destruir, porque en un hogar no necesariamente tiene que ser una o el otro, ¿verdad? Pero sí, yo creo que esta parte de articulación y de hacernos pensar que organizadas, que juntas podemos lograr más que solas, sí es un logro súper importante de los movimientos feministas y que en las comunidades es donde más yo creo que se puede reflejar cada uno de esos logros, ¿verdad? Cuando tenemos estos grupos de mujeres lideresas que luchan, por ejemplo, por la defensa del agua, por la defensa del territorio, por problemas súper importantes que le atañen a la comunidad, ¿verdad? Y que han logrado irse posicionando, ¿verdad? Y apropiándose de la economía. Por ejemplo, hay un grupo, bueno, hay varios grupos muy fuertes que yo conozco en León Cortés, que son mujeres organizadas que han vuelto mujeres productoras, ¿verdad? Que han aprovechado los recursos que tienen, digamos, que producen en su tierra, ¿verdad? Y que pese a ser zonas rurales que están muy distantes, han logrado organizarse y empezar a comercializar productos. Entonces, por ejemplo, tenemos a Moprosub, que ellas procesan el café y procesan plantas medicinales
y entonces están vendiendo, digamos, vinos artesanales que son medicinales, también tienen sus jugos y sus pulpas, y, y es algo que realmente, digamos, como mujeres las ha empoderado, las ha unido y les ha dado recursos y les ha dado, el tener recursos económicos les permite acceder a otros satisfactores de bienestar, a ellas y a sus familias, y eso efectivamente es algo súper positivo, ¿verdad? En la parte de autonomía, independencia, de bienestar propio y colectivo, ¿verdad? Si un hogar está bien, la comunidad va a estar mejor. Entonces, creo que todo esto es parte de todos esos procesos de lucha que han dado todos estos grupos feministas, creo, no, estoy segura, y que eso es algo que, pues que sigue, la lucha sigue porque la violencia está. Sí, efectivamente, y tal como lo decías, estos espacios también se han ganado como parte de esta luchas o movimientos, ¿verdad? Pero que también ha tenido que ver, lógicamente, con los espacios que de alguna u otra forma se han tenido que se ha tenido que ir avanzando porque no siempre el acceso ha sido fácil, ¿verdad? Cuando hablamos de esta posibilidad de participar en organizaciones comunitarias, también es interesante que al inicio decías que, bueno, habría que ver hasta dónde y cómo cuestionamos este tipo de avances o estos aumentos, ¿verdad? Porque ¿de qué forma puede una mujer participar de una organización si no es primero porque ya tuvo que dejar cumplido sus labores de cuidado, ¿verdad? Del hogar, o bien porque son espacios que se le han cedido, ¿verdad? Y que tal vez no pudo, tal vez accesar por sus propios medios, ¿verdad? Sino que se ceden, ¿verdad? De alguna forma, pero cuando hay estos ejemplos que se nos ponen, ¿verdad? Claro, de mujeres que han innovado en algunas de estas organizaciones o estos grupos o que incluso tienen otras ideas, tienen más creatividad, ¿verdad? Y que entonces logran ser hasta productoras, pues vamos entendiendo cómo también de una u otra forma, pues estos espacios se han logrado en el paso a paso, ¿verdad? En un camino del que no se debe desistir ni devolverse, ¿verdad? Porque sabemos que el camino avanzado ha sido mucho, claro que falta, pero que parte de esas mismas luchas también son este tipo de resultados, ¿verdad? Porque sí, sí, esto mismo que decías ahora de cómo el patriarcado también es una mentalidad que tiene que irse modificando en el paso a paso, ¿verdad? En el tiempo y que precisamente es lo que hace, tal vez, ¿verdad? Que hoy en día no se cuestione tanto, ¿verdad? Ni se interrumpa tanto esta participación de mujeres en los ámbitos comunales. Importante también decir que estos otros elementos de poder decidir sobre querer o no querer ser madres o mayor libertad en su sexualidad, no han dejado de tener también una respuesta, ¿verdad? Hasta negativa, como decías ahora, de parte de otras mujeres también, que tal vez no comparten estas ideas, o de parte de hombres también, ¿verdad? Que pueden decir o señalar que ya lo hemos escuchado también, ¿verdad? Tal vez es parte de nuestras cotidianidades, de nuestros trabajos, que lo hemos tenido tal vez que escuchar de más cerca, de que las mujeres ahora usan términos, a ver, que tal vez confunden, que no, una cosa es la libertad y otra el libertinaje. Es que ahora las mujeres, ¿verdad? Como si eso fuera una cuestión precisamente de ese avance que se ha tenido, ¿verdad? Entonces la gente dice, es que ahora las mujeres, es que tal cosa, ¿verdad? Entonces ya desde jovencitas tal cosa, ya desde tal edad están diciendo que no quieren ser mamás y que para algunos sectores o algunas partes de la población resulta hasta amenazante, ¿verdad? Porque es una dinámica que si bien es cierto, es una decisión personal, es una dinámica que afecta en lo social, en lo familiar, ¿verdad? Porque son pensamientos distintos, que son rupturas incluso de pensamiento, ¿verdad? Y que lógicamente, así como cambiamos nuestro pensamiento individual, así vamos modificando las dinámicas sociales también, ¿verdad? Entonces, todo esto va teniendo sus respuestas, tanto en positivo, como decirlo de alguna forma, como en negativo, ¿verdad? De que habrá gente que más bien reprime este tipo de pensamientos o de conductas, ¿verdad? Em,
Para continuar, esto sí, creo que tenemos por acá, sí, el otro tema, que ahí estábamos hablando de los derechos que estas personas entrevistadas creían que han aumentado, pero también decían cuáles son los derechos, ¿verdad?, de las mujeres que más bien no han avanzado, ¿verdad?, que más bien ha habido poco o nulo aumento. Entonces decían en la conciencia en general de la sociedad de la discriminación por ser mujer, que no ha habido suficiente avance en concientizar sobre esta realidad, en la distribución equitativa, que creo que ya lo has mencionado, de la carga del trabajo doméstico y de los cuidados, y la lucha contra el machismo en los hombres. Estas fueron las tres respuestas, digamos, de manera general que recogió esta encuesta, ¿verdad? Que creo que de alguna forma también ya lo has mencionado, pero que no deja de ser importante, ¿verdad? Hacer pues alguna reflexión al respecto. Ujú. Sí, pues, tal vez, no pienso que nulo, pero poco e insuficiente sí, porque efectivamente que todavía en agenda, en las agendas políticas, ¿verdad? Y en las unidades de equidad de género, en las instituciones, eh, no se ponga, digamos, como tema primario que definitivamente existe discriminación por ser mujer, creo que nos hace falta todavía mucho, ¿verdad? Y creo que tiene que ver con una agenda política. Eh, lo que les comentaba anteriormente, los sistemas de control social, eh, nosotras y nosotros vemos en los medios de comunicación lo que quieren que veamos y tenemos que revelarnos y tener una conciencia crítica, ¿verdad? Porque lo que anda, digamos, como en el colectivo es, es que eso de género, eso es un invento, eso no existe, ¿verdad? Entonces, de repente, ya ni siquiera yo, bueno, pero ¿qué es lo que no existe? Porque los mensajes son tan ambiguos que ni siquiera entendemos qué es lo que están diciendo. Claramente, cuando yo he visto y me pongo a revisar, yo dije, quiero entender por qué me están diciendo que esto no existe, por qué me dicen que el diablo no existe. Yo empiezo a revisar, ¿verdad? Y me dicen, la violencia de género no existe. Pero la persona que escribe o el grupo, ¿verdad? O no sé quién está detrás que está escribiendo, cuando empezamos a desmenuzarlo nos damos cuenta que tal vez no es conocedora, no tiene conocimiento de qué significa identidad de género, no tiene, no sabe qué significa identidad sexual, no sabe qué significa violencia por género. Entonces, efectivamente es una persona que no va a poder definirnos bien qué es una discriminación, ¿verdad? O que vaya a tener conciencia de que la discriminación hacia las mujeres es real, ¿verdad? Entonces, bueno, me parece muy, muy rescatable que se haya identificado, ¿verdad? Que ese es un tema súper importante y eso quiere decir que el pueblo está despierto, o sea, no está tan dormido como pensamos. Sí, sí somos conscientes eh, de que hay que trabajar en esa conciencia de la discriminación. Tenemos que ser conscientes de que no hay una distribución equitativa del trabajo. Eh, aquí, digamos, o sea, seamos realistas y se los digo desde mi ámbito personal, por más derechos humanos, por más especialista que una sea, por más trabajo que una haga, por más que yo capacite y conciencie, las violencias me atraviesan. Y el tener una triple, cuádruple, sexta carga, o sea, porque las mujeres realmente la tenemos que afrontar, no por decisión propia, sino porque somos parte de estas estructuras violentas y aunque seamos conscientes, hay cosas que no hemos logrado quitarnos de esa carga, esa distribución inequitativa del trabajo doméstico y de los cuidados la seguimos teniendo. ¿Por qué? Porque entonces damos las clases y acá voy a hacer una pregunta y no ocupo que nadie me la responda en voz alta, pero hágansela a ustedes y a ustedes mismos. O sea, ahorita terminando esta conferencia, ¿qué nos espera? ¿Qué tenemos que hacer después de la videoconferencia? ¿Cuáles son las tareas que nos corresponde hacer al cerrar esta videoconferencia? La mayoría de nosotras están vinculadas con el trabajo doméstico y de cuidados, ¿verdad? Ya sea de personas adultas mayores que tengamos en la casa, de alguna persona enferma con discapacidad, de niños, de niñas, hasta del vecino, ¿verdad? Que pasa por un gallito, ¿verdad?
Y la parte del trabajo doméstico, hay que ir a hacer los almuerzos, hay que alistar, mañana hay que ir a trabajar, etcétera. Entonces, sí, la parte de estudiar y todo, y de alimentar, esta es maravillosa. Y somos conscientes acá de que nos estamos cultivando, pero efectivamente sabemos que hay otras tareas asociadas que no podemos dejar. O sea, ¿qué pasa si no hago la comida? Bueno, entonces mañana no llevo almuerzo, ¿verdad? ¿Y qué implicaciones trae eso? Ahora sí, si tenés aparte de eso la labor de cuidado, no llevo almuerzo yo y quiénes más, son un montón de personas, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí habría que revisar por qué a las 8 me corresponde a mí hacer todo ese trabajo doméstico. No hay absolutamente nadie más en la casa que lo pueda hacer, ¿verdad? O sí hay, pero no, es que socialmente ya está aprendido y ese es el rol que yo tengo, por ejemplo. Eh, y sí, y la lucha contra el machismo con los hombres. Vamos a ver, eso también es un tema fuertísimo. El hecho de que yo reconozca que las mujeres y los derechos de las mujeres deben de ponerse en amarillo, con marcador, porque efectivamente hay una desigualdad muy fuerte, no quiere decir que yo esté obviando que hayan derechos de hombres violentados. Pero ahora lo que han querido es como invisibilizar todo eso que está pasando y decir, queremos igualdad. Y perdón, igualdad no es lo que necesitamos, necesitamos equidad. Y son dos cosas muy diferentes. Está un ejemplo, ¿verdad? El ejemplo del estadio, ¿verdad? Y de los banquitos, entonces que de acuerdo al tamaño de las personas, la persona más alta va a necesitar un banco, la persona que es medianita de repente necesita dos, y la que viene en silla de ruedas no solo ocupa el banco, sino también necesita una silla de ruedas. Ok, necesita una rampa. Eso es cuando hablamos de equidad, estamos hablando de que efectivamente hay un montón de barreras estructurales, históricas, culturales, que las mujeres tenemos que vencer todos los días, a las que nos enfrentamos todos los días, y violencias profundamente enraizadas en nuestra condición de ser mujer, que si nosotras en este momento no tenemos acceso a oportunidades para poder equiparar todas esas desventajas y hablamos de igualdad, terriblemente, o sea, entendamos que el patriarcado nos ha dejado en una desventaja social terrible y que hay muchas cosas que nos atraviesan el cuerpo y el alma y que efectivamente necesitamos equidad. Entonces, la lucha contra el machismo, sí, claro, todavía la palabra machismo creo que por dicha es algo como muy comprendido, ya el patriarcado también, entonces ya la gente está como más apropiada al tema, pero aún así todavía lo podemos escuchar en una frase negativa como, hey, es que yo soy así machista, y si se casó conmigo, así, de pues ya sabía lo que iba, entonces de ahí, si me quiere así, bueno, y si no, entonces, que a ver qué hace. Ok, no, o sea, ¿me entienden? Esa no es la idea. No es que yo diga, sí, yo soy violenta, entonces de ahí, o sea, entonces voy a seguir siendo violenta y de ahí el que le guste, bueno, y no. No, es que tenemos que hablar del respeto por la dignidad. Y estamos hablando del bien común y del bienestar, ¿verdad? Ok, perdón, si gustas ya puedes seguir con la... Sí, sí, gracias. Y precisamente esto hay que enmarcarlo en todas las violencias, ¿verdad? Los tipos diferentes de violencias, pues que a las que estamos expuestas las mujeres, porque precisamente cuando hablamos de que desde que ya no haya una conciencia por la discriminación, ya sabemos que estamos en una desventaja y por lo tanto, a partir de ahí, el trato y demás es distinto, ¿verdad? Entonces ya sabemos que lo que bien decías, pues nos alejamos cada vez más de esa equidad que se pretende, ¿verdad? Con estos avances y demás, porque también importante mencionar y relacionarlo con lo que decías de que cuando se habla de equidad de género, cuando se dice que, ¿verdad? Tanta temática en estos elementos, que el feminismo, entonces hay todo otro movimiento, cuando hablamos de estos movimientos sociales a favor, pareciera que se van formando a la par otro tipo de movimientos como para desacreditar, ¿verdad? Entonces escuchamos de otras voces que más bien lo que nos dicen es cuál feminismo, esas son unas feminazis, ¿verdad? Entonces empiezan otros términos, ¿verdad? Que más bien
es como más bien el ataque, ¿verdad? Para precisamente desacreditar todo esto, todos estos avances o estos movimientos. Por eso es Sí. que la, Antifeminismo he escuchado también. sí, por eso Página es, antifeminista. sí, y por eso es que estos movimientos precisamente les llamamos luchas, ¿verdad? Porque realmente cuando hacemos un análisis de todo lo que esto ha implicado y de todas esas, por decir avances, porque se siente a veces como que se da un pasito, pero dos para atrás, ¿verdad? Entonces es como para desistir, como decir, esto valdrá la pena, ¿verdad? Entonces, porque el movimiento social va ahí en su avance, pero pareciera, como decía yo, otro movimiento paralelo, ¿verdad? Pero para desacreditar todo esto, ¿verdad? Entonces es cuando dicen, ¿cuál igualdad de género? Que entonces lo que quieren es, ya ahorita se me olvidó el término, tanto que lo estaba recordando, que en realidad lo que le estamos dando es vuelta a todo, ¿verdad? Que entonces es más bien una distorsión completa de lo que queremos del género, que entonces he escuchado y he tenido que leer cosas que de verdad uno dice, esto de verdad no se está entendiendo de ninguna forma o se está desacreditando de una forma muy violenta también, porque se convierte Es también. efectivamente lo que y sí, te entiendo, porque yo he leído también como justo lo mismo, es que lo que dicen es, ok, ustedes lo que quieren es darle vuelta a la tortilla, entonces, que la desigualdad Ujú, estaba a favor de los hombres, ahora la desigualdad está a favor de las mujeres. Ningún ujú, movimiento feminista está buscando violencia, o sea, no. jamás. Lo que estamos Ujú, buscando es equidad, lo que estamos buscando es dignificación y respeto. Lo que estamos buscando es no ser violentadas, ni física, ni sexual, ni psicológica, ni moralmente, y mucho menos ser asesinadas. Eso es lo que ujú. queremos. Queremos ¿Y incorporarnos cómo, a y cómo se una interpreta producción todavía de la vida peor? justa. Claro, y cómo se interpreta todavía peor porque entonces decimos, bueno, el feminismo le abre la puerta a otros movimientos sociales, ¿verdad? Que logran ir ahí en su paso a paso, ¿verdad? Y cuando hablamos entonces de que es una gran sombrilla el feminismo de todos otros movimientos sociales, como por ejemplo el movimiento LGBTIQ, ¿verdad? Entonces ya es como que, ah, no, es que lo que están promoviendo es que entonces todo mundo puede hacer lo que quiera con su cuerpo, con su pensamiento, ¿verdad? Términos que para no traerlos acá, ¿verdad? Porque en realidad sabemos que han habido términos muy, muy grotescos, ¿verdad? Que para tratar todavía esto que se quiere dar a entender de qué es lo que buscamos como igualdad, que no es lo que llaman o mal llaman un libertinaje, una libertad de que, o cuando hablamos precisamente de lo que mencionabas ahora, de esa libertad sobre mi cuerpo, ¿verdad? Porque precisamente es lo que ha sido digamos, lo que se ha atado de alguna forma, ¿verdad? Para llamarlo de alguna forma, porque entonces no ha podido la mujer expresarse en su totalidad, ni siquiera en su parte corporal, y entonces es como, ah, es que ahora lo que quieren es hacer lo que quieran con su cuerpo, es que lo que quieran, bueno. En todo caso, ¿qué tendría eso de malo si en definitiva lo que estamos diciendo es que tanto el cuerpo de los hombres como los de las mujeres son cuerpos libres, ¿verdad? Pero entonces, cuando se quiere entender, digamos, o decir esa comprensión, ¿verdad? Vuelve y pareciera hacerse más fuerte ese control social, ese mecanismo de decir, ah, no, usted lo que quiere es esto, no, entonces esto se le prohíbe, esto se le coarta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que entonces donde se van avanzando en estas decisiones, en estos derechos, también entonces así avanza, como decía yo, todo lo contrario, ¿verdad? Entonces es como, ah, bueno, como decíamos, a ver, lo vimos ahora en la diapositiva anterior, ha habido un aumento en su expresión de la sexualidad o la decisión de ser madre o no ser madre, pero entonces, ¿qué ha crecido a la par, verdad? Entonces, ah, como usted ha tenido el derecho o ha venido avanzando en su expresión de su sexualidad, entonces yo se la voy a quitar, ¿verdad? Entonces yo te voy a limitar, te voy a celar porque esa es la forma de darte amor, porque bueno, no lo hemos tocado acá y no nos va a dar el tiempo. Pero después aquí tenemos que hablar de cómo ese famoso amor romántico, ¿verdad? Que al final lo que se convierte es en un control, ¿verdad? Entonces,
y la mujer, pues, ¿verdad? Terminamos cayendo como en esa manipulación y en todo eso, porque entonces es precisamente todas esas violencias transformadas o disimuladas, camufladas de algunas formas, ¿verdad? Y la cosa es que igual se va ganando entonces en ese camino, ¿verdad? Se va avanzando, pero pareciera que paralelamente, por eso es que es importante este análisis, esta comprensión, ¿verdad? De poder decir, bueno, sí, han habido estas luchas y continuamos en estas luchas, pero también estoy siendo consciente de que a la par está pasando esto para entonces también analizar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Se avanza, pero hay otro sector, ¿verdad? De poder, ¿verdad? Porque también lamentablemente así es, que viene a desacreditar entonces todo esto en lo que se está avanzando. Pero avanzar, vamos a ir a la siguiente pregunta, que es como para ir cerrando este tema de que precisamente vinculando todo esto con las violencias, em, ¿por qué será, verdad? Bueno, yo sé que tal vez ya hemos ido dando respuestas a esto, que todos este tipos de violencia se mantienen en nuestras sociedades. Esto que decíamos, ¿por qué pareciera que a pesar de que avanzamos en algo, también va avanzando esto otro, ¿verdad? Contradictorio a la par, ¿verdad? También, porque esa, a ver, tal vez como preocupación de que haya tanto avance, ¿verdad? Entonces, luchemos contra ese avance, ¿verdad? Como para ponerlo en términos más comprensibles, porque esas violencias entonces se siguen manteniendo, ¿verdad? A pesar de que han habido estos avances, estas luchas. Ujú. Bueno, efectivamente la violencia es cíclica, ¿verdad? Entonces, los círculos de violencia se reproducen y se reproducen desde el ámbito más privado, ¿verdad? Que es en el ámbito doméstico. Y la violencia doméstica, pues, es un fenómeno que sigue cobrando vidas, ¿verdad? Que sigue presente, ¿verdad? Creo que por qué es que aún se mantienen, porque la reproducción primero se hace a través de generaciones, ¿verdad? Es todos estos roles, ¿verdad? Y estas imposiciones sociales y mandatos sociales son aprendidos. A mí me dicen desde que me están criando, ¿verdad? En mi crianza, cómo debo de ser, qué es lo que tengo que hacer, qué puedo ser y qué no puedo ser, ¿verdad? Me dicen que a mí me corresponde la crianza de los hijos, me dicen que a mí me corresponde el cuidado de cualquier persona que en mi casa que se enferme. Eh, de una forma romántica, en mi casa también se me dice que sí, que efectivamente me celan porque me quieren, porque si no me celaran no me quieren, ¿verdad? Y me pueden celar al punto de matarme porque entonces me quisieron tanto, ¿verdad? Eh, este tipo de violencia se mantienen primero porque se reproducen de forma cíclica dentro de las conformaciones de los hogares y también, por consiguiente, se empiezan a, a reproducir de los hogares hacia las comunidades, ¿verdad? A las escuelas, a los centros educativos, de secundaria, bueno, inclusive llegan hasta las universidades, yo creo, ¿verdad? Por más discusión que muchas veces se profundicen y se hagan. Y aparte de eso, ¿por qué se siguen reproduciendo? Primero, porque hay mecanismos de control social también, ¿verdad? Que nos van a decir los medios de comunicación lo que quieren que escuchemos. Tercero, porque las estructuras de dominación en las que vivimos son violentas. La reproducción, digamos, del capitalismo y de la distribución de la riqueza de una forma inequitativa le funciona a algunos, ¿verdad? Y y la violencia contra las mujeres que está dentro de todas esas estructuras económicas, ¿verdad? Pues le funciona al sistema, ¿verdad? Y le funciona seguirse reproduciendo. Y creo que también se sigue reproduciendo porque en este momento se quiere hacer pensar que la violencia no existe, ¿verdad? Para seguir manteniendo ciertos sistemas de control. Entonces, como les digo, es que es algo cíclico. Eh, Difícilmente a veces logramos vencer algo, avanzamos un poquito y otra vez sentimos como que nos devolvemos, pero no quiere decir que todo esté perdido, ¿verdad? Sí, muy bien, muchas gracias. Nada más a revisar nuevamente para ir hacia el cierre, si tenemos algún comentario.
Creo que también ya Marilu lo había leído, que decía efectivamente se está perdiendo la empatía y humanidad, incluso entre nosotras mismas. Importante que se den este tipo de reflexiones, ¿verdad? Que nos escribían acá. Entonces, porque es parte de lo que hemos pretendido, ¿verdad? Que podamos hacer reflexiones al respecto. Y para cerrar un poco ya el tema de lo que hemos venido conversando, sí quisiera consultarle así de manera ya concluyente a Marilú, ¿cuáles cree usted que son algunos temas y desafíos pendientes, por mencionar algunos, porque sabemos que pueden ser muchos, ¿verdad?, para lograr ese cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres? Ujú. Creo que el tema, ¿verdad? Y la sensibilización tiene que ser más aterrizado. Y tenemos que llegar, digamos, a todos los espacios, ¿verdad? Y eso se llega, digamos, adaptándonos a los contextos, ¿verdad? Hay muchos desafíos, hay zonas de más difícil acceso, zonas rurales, pero efectivamente hace falta más capacitación, más sensibilización, o sea, más conocimiento. Creo que todavía tenemos muchísimas mujeres que no saben que tienen derechos, ¿verdad? Y que creo que todavía hay muchos lugares donde se piensa que todo lo que pasa está bien y estamos, seguimos naturalizando la violencia. Hay lugares, por ejemplo, en zonas de México, donde es tan común que una mujer joven, ¿verdad? Adolescente joven se pierda, desaparezca, que ya digamos, como nos decía una de las compañeras, o sea, ya la gente lo ve normal en las noticias, o sea, ya no, esa normalización para mí es un desafío, o sea, no, tenemos que seguir sensibilizando. Tenemos un contexto nacional y mundial en el cual la violencia es estructural y nos trastoca y nos llega desde lo más grande hasta lo más pequeñita, ¿verdad? Creo que también uno de los desafíos es que el tema de equidad de género se ponga dentro de la agenda política. O sea, si bien es cierto, en este momento estamos con varios compromisos, ¿verdad? Con PIEC, con Planovi, ¿verdad? Todavía yo creo que esa materialización desde el cumplimiento de compromisos de diferentes instituciones del Estado todavía se nos queda un poquito atrás, ¿verdad? Hay mucho más que trabajar, ¿verdad? Y tiene que ser algo más aterrizado y más desde los ámbitos locales también, ¿verdad? Creo que sí tenemos que conocer más las realidades de los derechos que están siendo violentados. Y bueno, finalmente me parece que la articulación de todos los movimientos feministas es súper importante, o sea, la lucha, digamos, es una misma, ¿verdad? Estamos luchando por el respeto, por la dignificación, entonces creo que es mientras más articuladas estemos, ¿verdad? Creo que Ujú. más fuertes vamos a ser, ¿verdad? Y cada una pues puede tener sus temas de interés como muy particulares, pero tenemos que articularnos en el tema común, que es efectivamente la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres. Sí, muy bien. Muchas gracias a Marilú por su participación. Efectivamente, como lo decíamos, ¿verdad? Este ha sido un espacio con el que queríamos realizar algún tipo de reflexión, de análisis, en realidad, de todo lo que sucede en nuestro entorno, que sabemos que estas son situaciones muy cercanas, ¿verdad? Que como bien decíamos, basta hacernos una pregunta para saber cuáles son esas diferencias, ¿verdad? De las que vivimos, esas desigualdades de las que somos conscientes y testigos en el día a día. Y lógicamente esperamos que haya sido de provecho para las personas estudiantes en este curso, ¿verdad? Que lo que queremos es precisamente compartir, realizar esos análisis. Vimos aquí entonces la importancia, ¿verdad?, de reflexionar
como lo decimos acá, y de actuar en cada espacio personal para avanzar en la equidad de género. Recordemos que eso no se queda solamente en un movimiento social, ¿verdad? Yo siempre he dicho que el movimiento también somos cada uno y cada una de nosotros, ¿verdad? Desde que ya avanzamos en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, en nuestros análisis, pues lógicamente vamos avanzando entonces en todo lo que podemos ayudar y colaborar como sociedad. No me queda más que agradecerle a ustedes también la participación, estudiantes del curso Género y Derechos Humanos. Agradecerle, por supuesto, a Marilú por este conversatorio tan interesante, ¿verdad? Que ha sido parte, que podríamos hablar muchísimo más, porque este es un tema que da para mucho, pero por el tiempo, el espacio, creo que hemos logrado los objetivos de la actividad y comentarles que esto igual va a quedar grabado, ¿verdad? Se les comunicará en la plataforma el enlace de grabación para que lo puedan accesar o compartírselo si tienen la oportunidad de hablar con otros de sus compañeros y compañeras que no pudieron estar presentes. Muchas gracias, Marilú, y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Que tengan entonces una excelente noche. Buenas noches. Buenas noches, que estén muy bien. Con mucho gusto, Shirley, para servirles, que estén muy bien.